Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manuel Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour et bienvenue en Ruta Francófona. Hoy vamos a hablar de un pequeño país del centro de Europa, Suiza. En primera parte abordaremos uno de sus aspectos más conocidos y simbólicos, la neutralidad, de dónde viene, qué aporta y también las críticas que enfrenta. Con Maya, que siempre está con nosotras, abordaremos en el segundo bloque, conversaremos más bien de Flesh Love, de su verdadero nombre Amina Kadeli, una artista cantante suizo-argelina que es un ejemplo de la multiculturalidad que se puede encontrar en Suiza. Empecemos entonces. Sí, por favor, Manu, antes de empezar, ¿nos podrías recordar un poco cómo funciona Suiza como país? Sí, claro. Suiza es un país muy particular, ¿verdad? Por su funcionamiento político y su papel en la escena internacional. Primero que todo, está conformado por 26 cantones reunidos en una confederación, lo que explica su nombre largo oficial como país, que es la Confederación Suiza. Por lo tanto, es un estado federal. Tiene un sistema político de democracia directa muy interesante, de hecho, que lleva a la población a votar de manera muy, muy frecuente. Suiza no tiene capital oficial jurídicamente, pero de facto, como por los hechos, Berna es considerada como su capital. Es un país muy multicultural, con 4 comunidades culturales repartidas geográficamente en el país, representadas por 4 idiomas que son idiomas oficiales nacionales, ¿verdad? El francés, alemán, italiano y romanche. Además, desde que entró en el espacio Schengen, el espacio de libre circulación en Europa, en 2008, tiene también muchas personas del extranjero, de países de la Unión Europea, como Francia, Portugal también, e Italia, que vienen a trabajar en Suiza. También anotar que Suiza no forma parte de la Unión Europea, solo es miembro del espacio Schengen, que es más amplio que la Unión Europea, ¿verdad? Y Suiza es conocida por muchas cosas, como el queso, el chocolate, los relojes, sus paisajes montañosos muy lindos y por su neutralidad, que se volvió tan famosa que tenemos dichos en francés, ¿verdad? Yo creo que en castellano también, que le hacen referencia. Sí, es cierto, son muy presentes en la cultura de las bromas francesas, de hecho sobre la neutralidad de Suiza, pero ¿cómo empezó realmente la neutralidad en Suiza? Primero que todo, recordar que Suiza mantiene una política de neutralidad en asuntos internacionales conflictivos, frente a conflictos armados, guerras o enfrentamientos, por ejemplo. Esa neutralidad no tiene que ver con otras áreas como la economía, por ejemplo, ¿ya? Empezó jurídicamente en 1815. El Congreso de Viena, que reunía potencias europeas, estableció ahí las primeras reglas de lo que es hoy el derecho internacional. Y ahí se reconoce, la neutralidad, pero sobre todo se reconoce por primera vez Suiza como país neutral, lo que se confirma también más adelante, en 1907, por el Tratado de Neutralidad de La Haga, que firma claramente Suiza. Ok, pero ¿por qué Suiza quiso volverse un país neutral? Claro, ahí hay varias razones, ¿verdad? Primero, las razones externas. Suiza, como sabemos, es un país bastante pequeño geográficamente y que se encuentra entre varias potencias europeas muy fuertes que estuvieron muchas veces en conflicto, como Francia, Alemania, Austria e Italia. Entonces, mantener una neutralidad en estos conflictos permite proteger el país, sobre todo, pensémoslo en el siglo XX, ¿verdad? Pero también hay muchas razones internas. La neutralidad asegura la cohesión interna del país, que es multicultural. Nos podemos imaginar, por ejemplo, los enfrentamientos y conflictos que hubieran habido entre católicos y protestantes o entre francoparlantes, germanohablantes e italohablantes durante las 2 guerras mundiales.
También la neutralidad permite la independencia de la política exterior y de seguridad suiza y una gran libertad de comercio, porque ahí no estás atado con decisiones geopolíticas en ciertos conflictos. Sin embargo, la neutralidad no es sinónimo de parálisis, bien al contrario, ¿no? Porque permite también posicionarse como mediador en conflictos, como lo fue Suiza para el conflicto en Siria entre Bashar el-Assad y la oposición en 2014, o por el acuerdo de paz en Colombia, que fue uno de los países mediadores, o también en 2019 por un acuerdo también de paz en el conflicto en Mozambique, que es un país de África del sureste. Y bueno, desde 30 años aproximadamente, la mediación pacífica, el reglamento de los conflictos de manera pacífica, es hoy en día una de las prioridades de Suiza en su política de asuntos exteriores y se volvió famosa también por ello. También promueve mucho la profesionalización de esta mediación a nivel internacional, en organizaciones internacionales, y también se asegura como un poco una reputación, ¿no?, a través de ello. Por otra parte, la neutralidad también asegura estabilidad en el país y a nivel internacional. Y por ello, Suiza es un país donde se encuentra una gran cantidad de sedes de organizaciones internacionales y ONGs. Por ejemplo, Ginebra alberga las sedes de la ONU desde 1946, aunque Suiza se volvió miembro de las Naciones Unidas solamente en 2002, por lo mismo de esa política de neutralidad, y también porque muchas veces la población votó en contra de volverse miembro de la ONU. En Ginebra también se encuentran las sedes de la Organización Mundial del Comercio, la de la Salud o de la Cruz Roja, que es un movimiento fundado de hecho en esta ciudad. También a nivel deportivo, el Comité Internacional Olímpico está en Lausana, la UEFA está en Lyon y la FIFA en Zúrich. Y bueno, como sabemos, se realiza también el Foro Económico Mundial de Davos cada año en la Suiza, en la ciudad suiza, ¿no?, de Davos. Entonces ahí vemos que es el lugar como muy estable y también a nivel internacional tan estable y que garantice esa neutralidad un poco que muchas organizaciones lo escogen como sede. También Suiza acoge un laboratorio internacional, por lo mismo, cerca de la frontera con Francia. Y ahí yo creo que tú, Maya, nos podrías hablar un poco más sobre ello. ¿Por qué un modelo de colaboración científica internacional? Sí, el laboratorio de física se llama el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida entonces con el siglo CERN, y es una organización de investigación europea que opera el laboratorio de física de partículas más grande del mundo y que trabaja sobre el descubrimiento de los constituyentes y las leyes físicas fundamentales del universo. Y entonces la organización tiene 23 estados miembros, principalmente europeos, y forman parte del Consejo del CERN, la máxima autoridad de la organización, los cuales comparten la financiación y toman las decisiones científicas de la organización. Y entonces efectivamente la particularidad del laboratorio es de ser una instalación internacional bajo el gobierno del Consejo del CERN. Y además el laboratorio no está oficialmente bajo jurisdicción francesa ni suiza, pero está oficialmente observado por las Naciones Unidas, la UNESCO y la Unión Europea. Y hoy en día el CERN es realmente un modelo de colaboración científica internacional, porque además de los 22 miembros, otros 28 países que no son miembros participan con científicos de 220 institutos y universidades del mundo en proyectos en el CERN y utilizan sus instalaciones científicas, que son muy importantes. Oh, mira, y bueno, justamente reuniendo todos esos países, estas instituciones, la neutralidad del laboratorio fue fundamental desde su creación, ¿verdad? Sí, claro, para entenderlo mejor hay que volver a la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un pequeño grupo de científicos visionarios de Europa y América del Norte que mostró la necesidad de que Europa, después de la guerra, tenga una infraestructura de investigación en física nuclear de clase mundial, y se trató por un lado de frenar la fuga de cerebros hacia América, pero también de unificar Europa después de la guerra y poner la ciencia al servicio de la paz y no de la guerra.
Y entonces en 1951, durante la reunión intergubernamental de la UNESCO en París, se adoptó la primera resolución relativa a la creación de un Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, y en 1954 el CERN fue creado oficialmente por 12 miembros europeos que firmaron un acuerdo muy importante que contenía la siguiente frase: símbolo de neutralidad y de paz. La organización se abstiene de cualquier actividad con fines militares y los resultados de su trabajo experimental y teórico son publicados o puestos a disposición del público en general. Y entonces, desde su creación, el Laboratorio de Física ha permitido avances esenciales en la historia de la ciencia, como la observación de una nueva partícula que se llama el bosón de Higgs, que entonces encontramos esa partícula gracias al tremendo acelerador de partículas que de hecho hace 27 kilómetros de circunferencia. No sé si te imaginas el tamaño de la instalación científica. Sí, creo que me cuesta. Sí, es gigante. Pero bueno, entonces para volver al tema de la neutralidad suiza, esa neutralidad tiene varias críticas, ¿no, Mano? Si se dice, por ejemplo, que Suiza se benefició económicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, claro, o sea, como toda política tiene muchas críticas, y es que la neutralidad como política no exime de responsabilidad y más, o sea, sobre todo de la responsabilidad moral, ¿no? Y bueno, muchas críticas se hacen respecto a la Segunda Guerra Mundial, porque como lo sabemos también fue una guerra con consecuencias, con un genocidio muy graves, muy importantes. Y esas críticas se hacen respecto a Suiza por su neutralidad en ese momento, que decidió al final no combatir también a los nazis, y también se rehusó al asilo de ciertos refugiados, entre ellos judíos, mientras que, bueno, se supone o se sabe, hay investigaciones de hecho que se hicieron, que Suiza, o sea, como Estado, sabía lo que estaba pasando también del genocidio, ¿verdad? Entonces, bueno, hay esa crítica moral, ¿verdad?, de no participar, no implicarse, que también lleva a consecuencias de, no combatir lo que moralmente es muy fuerte. Pero por otra parte también, al estar neutral, es muy fácil convertirse en un receptor de fondos de guerra, beneficiándose de transacciones financieras de ambos lados de los conflictos, lo que también ha sido una gran crítica en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, pues Suiza negoció en ese momento con Alemania, aún sabiendo del genocidio que se realizaba. Bueno, y en este sentido Suiza sufre varias críticas, pues también es un país exportador de armas en el mundo, por una política que dice que igual se van a defender si un día están atacados, pero que como el mercado suizo es demasiado pequeño, tienen que exportar. Y bueno, obviamente esto es para ciertas personas no compatible con la neutralidad. Entonces, al final esa neutralidad está bien cuestionada y cambiando, sobre todo desde los años 1990, pues si antes la neutralidad garantizaba una protección del país, una independencia, hoy en día está bien difícil protegerse sin participar en organizaciones internacionales como la OTAN, y bueno, bajo la presión también de Estados Unidos y la Unión Europea, la cual es además el primer socio económico de Suiza, ¿verdad? Desde este año, el año 2022, la neutralidad en Suiza está profundamente cambiando, presentando hechos inéditos, pues frente a la guerra en Ucrania, que empezó a finales de febrero de 2022, Suiza siguió las sanciones de la Unión Europea después de algunos días de duda, posicionándose en contra de Rusia, que era igual una importante socio comercial y político con quien mantenía el diálogo, a pesar de, varios países de Europa que no lo hacían, ¿verdad? Entonces, la neutralidad, que forma parte de la identidad suiza, aún más a escala internacional, con la posición particular y los beneficios que le da en estos conflictos y la estabilidad económica que garantiza, pero se vuelve difícil en un mundo tan globalizado como el de ahora. Y entonces, para pasar a un humor un poco más relajado, les propongo escuchar a La Nuit, La Noche, de Billy Bird, una cantante suiza de orígenes francesas y españolas, también representando la multiculturalidad de Suiza, que vamos a abordar más a profundidad en el próximo bloque.
dirige aussi, je me décale. Plus de mesure, je ne vois plus les murs dans ce dédale. Et partout, je me heurte à la foule. Y volvemos a Ruta Francófona para profundizar el tema de Suiza, después de haber visto la neutralidad, abordar ahora la multiculturalidad que se puede encontrar en este pequeño país. Y vamos a descubrir en nuestro bloque cultural a la cantante Flesh Love. Y para ello dejo la palabra a Maya. Muchas gracias, Manu. Entonces, hoy me gustaría justamente hablarles de una cantante que descubrí durante un festival en Francia que inmediatamente me fascinó en el escenario. Y se trata de la cantante, compositora, música, productora y bailarina Amina Kadeli, con el nombre artístico Flesh Love, que significa flecha de amor en francés. Y la artista se define como una criatura mágica, y después de haberla vista en un concierto, entiendo por qué, y pronto ustedes también me van a entender. Y entonces, si hoy día quise hablarles de Flesh Love, es porque justamente la artista nació en Suiza, un país francófono, y tiene orígenes argelinas de Algeria, una ex colonia francesa donde también se habla francés, y más precisamente la artista también tiene orígenes bereberes. Ah, ya, mira, muchas cosas, ¿no?, en su vida. Y entonces, ¿en qué idiomas canta Flesh Love? Entonces, Flesh Love canta en diferentes idiomas dentro de una misma canción, como en inglés, en español, árabe, y sus diversas influencias están palpables dentro de la música. Aunque el artista haya tenido una formación de música barroca, su universo musical actual se compone de sonidos sintéticos, ritmos electrónicos, toques de jazz, hip hop, entonaciones orientales de Algeria y a veces latinas también, y todo eso con una voz como onírica y hipnótica. Mira, y bueno, nos dijiste que Flesh Love tenía orígenes bereberes. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta cultura? Sí, claro. Flesh Love es argelina por parte de su madre, y su abuela y su bisabuela forman parte del pueblo berebere, que se llaman también Amazigh, que significa en el idioma berebere pueblo libre, y es un pueblo étnico autóctono del norte de África, y la mayoría de los bereberes viven entre Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Malí,
Mauritania, por ejemplo, y también hay grandes diásporas que viven en Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania o Canadá y otros países también. Y lo que hace la riqueza de la cultura berbere justamente es el hecho que la identidad berbere es más amplia que el idioma y la etnia, porque abarca toda la historia, la geografía del norte de África, y entonces los bereberes no son una etnia completamente homogénea y poseen justamente una variedad de sociedades y de ancestros. Históricamente el pueblo libre siempre ha reivindicado su identidad independiente y por eso no es posible unificar hoy en día a los pueblos bereberes del norte de África, pero sin embargo las fuerzas unificadoras del pueblo es justamente el idioma común, un origen común y una identificación colectiva con el patrimonio, la cultura y su historia también. Qué interesante, gracias. Y creo que la cantante Flesh Love tiene muchos tatuajes bereberes en todo el cuerpo. ¿Podrías decirnos qué representan los tatuajes en esta cultura? Sí, efectivamente, los tatuajes bereberes de Flesh Love forman parte enteramente de su proyecto musical, pero ella confió en el programa Street Tattoo de un medio francés, que sus tatuajes eran 100% parte de ella, de su cuerpo, de su identidad, y que no eran como un disfraz que ella podía quitarse al final de un concierto. Y entonces, para responder a tu pregunta, en su historia familiar, su bisabuela tenía varios tatuajes bereberes negros, verdoso, y Flesh Love la consideraba un poco como una bruja mágica y poderosa, y justamente los tatuajes bereberes tienen desde siempre una significación mágica, espiritual, y en la cultura son una manera de protegerse de manera general de lo que puede pasar en la vida, pero específicamente de la mala suerte. Y por otro lado, los tatuajes tienen también una función estética durante una boda tradicional o eventos felices. Las mujeres bereberes se casan maquillándose con rímel, tatuándose con henna y adornándose con joyas de cobre para ser bellas y deseables y para expresar un sentimiento de amor hacia su marido. Y bueno, ¿podrías contarnos entonces más sobre algunos de los tatuajes de Flesh Love? Sí, claro, Flesh Love tiene muchos tatuajes geométricos con líneas anchas y negros por todo el cuerpo, porque para ella tatuarse es una manera de sentirse protegida y poderosa. Y además, según su punto de vista, es traumático tener una cara que no elegiste y que te representa al mundo. Y tatuarse ha sido para ella una forma de agregar su toque y marcar su cuerpo, que ella no eligió. Y para darte un ejemplo, Manon Flesh Love tiene un tatuaje bereber en el cuello, en su garganta, para proteger sus cuerdas vocales, que son su instrumento de música y de trabajo. Y en ese sentido decidió también tatuarse las manos, los dedos, con dibujos de henné, para estar segura de hacer el trabajo que quería, porque hay muchas profesiones donde los tatuajes en las manos no son autorizados, en Suiza o en Francia. En Estados Unidos es más abierto. Y entonces, por otra parte, tiene también tatuado en la cara, debajo de su oreja, un símbolo de fertilidad, y en el brazo una mano de Fatma, otro símbolo de protección. Y ella dijo una frase que encontré bastante impactante y que me gustaría compartir con ustedes. Ella dijo: ahora soy un amuleto vivo, me he reconciliado con mi cuerpo, con lo que soy. Ya no soy una mujer, pero una criatura. Y eso lo encontré súper interesante. Sí, es súper interesante y muy impactante también de ver los tatuajes así, como de manera de un poco empoderarse de su cuerpo, ¿no? Y de protegerse a través de ellos. Me parece muy interesante. Muy mágico también, es cierto. Y bueno, ¿y cómo reaccionaron las mujeres de su familia cuando descubrieron todos sus tatuajes? Entonces, su bisabuela forma parte de la generación de mujeres que estuvieron obligadas a tatuarse en Argelia antes del matrimonio para simbolizar el pasaje de niña a mujer fértil. Y su abuela y su madre pudieron escapar de esa obligación, así que se sorprendieron con su elección, pero para Flesh Love era un motivo de orgullo ser la primera mujer bereber de su familia en elegir sola de ser tatuada. Y también cuenta en la entrevista Street Tattoo que sus tatuajes se perciben de formas muy diferentes en el mundo. Cuando viajó a Japón, la gente pensaba que era yakuza, pero podían ver con los dibujos
que no coincidían con la cultura japonesa, y por otra parte, cuando estuvo en Nicaragua la vieron como una delincuente que recién salía de la cárcel y fue víctima de homofobia. Y todavía hay muchas cosas que decir sobre la artista con múltiples talentos. Ella se considera como una persona queer, es una artista militante que intenta, por ejemplo, deconstruir en sus entrevistas el sexismo y el acoso callejero presente en Suiza, pero necesitaríamos mucho más tiempo para hablar sobre este aspecto, así que aquí termina mi crónica cultural sobre Flesh Love. Muchas gracias, Maya, qué interesante, ¿verdad? Y sí, ojo con los tatuajes que pueden ser malinterpretados en otros países, ¿verdad? Bueno, y ahora para complementar un poco ese retrato, ¿no? De Flesh Love, vamos a escuchar una de sus canciones para cerrar el podcast, que la canción Aquerontia Atropos, de su último álbum titulado Naga Parte 2. What are you waiting for to hold me tight? What are you waiting for? What are you waiting for to hold me tight? What are you waiting for? I finally found you. I've been walking 1,000 lives with the taste of your soul on my tongue and the smell of your love in my heart. Each one of my steps carried my sobs. I've never ceased to move forward. The moon as the only witness, laying like a pearl on the tongue of Nyx. Like an Aquerontia Atropos, we carry death on our back. There's no more time to waste. There's no more time to waste. There's no more time. We've already wasted too much time. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hubo.